poco a poco, pero sí es importante el momento. Buenos días, presidente. Emir Olivares de La Jornada. Un poco siguiendo con el tema de político electoral. ¿Ha visto a la virtual presidenta electa en estos días? He hablado con ella y le he mandado algún recadito de felicitación. ¿Quieren conocerlo, no? ¿Sí? Bueno, el que le mandé el domingo, en la noche, ¿lo quieren conocer? Pero nada más es, ¿eh? No. Eso y ofrezco disculpa por anticipado a Claudia por darlo a conocer. Pero a ver si lo tiene Beatriz, mi compañera, mi esposa. Un día voy a hablar de ella, en la mañanera. La voy a invitar. La voy a invitar porque me ha ayudado mucho. Como se comprenderá. Que es el mensaje que le envié en la noche. Del domingo. Yo creo que además le voy a encerrar las casillas para que no vaya a ser que me vaya. La felicitación. Todo el mundo. Beatriz. Iba a estar en... La felicitación fue por teléfono. Y el mensaje dice otra cosa. No, sí, hay un texto. Es que habla de los triunfos. Yo la dicté. Habla de los resultados. No. El INE, los partidos, la posición que tomaron. No. Pero no hay de felicitación. No. Eso no. Sí, mejor la voy a buscar yo, si no vaya a ser. Así que lo vayan a usar para otras cosas. Pero entonces no ha visto, no ha podido coincidir con la virtual presidenta, presidente. Ya lo borró. Mañana a lo mejor lo guardó Claudia y está de acuerdo y entonces lo podemos poner. Es donde le digo que es para mí lo mejor que pudo pasarle a México en estos tiempos. Ya habían dado a conocer los resultados. O estaban por darlos a conocer. ¿Usted ya tenía la información? Sí. O sea, aquí no hay espionaje. Se acabó el espionaje. Pero sí hay inteligencia. Pues aquí se sabe todo porque aquí viene gente de todos lados y nos informan
Por eso, ¿para qué vamos a estar espiando, escuchando teléfono? Sabemos todo lo que pasa en el país. Entonces ya sabíamos, ¿no? Presidente, con respecto a la presentación que hizo ayer la secretaria de Gobernación sobre los números del PREP, mucha gente, personajes de la oposición se quejaron, criticaron que esté adelantando o que se estuvieran evidenciando estos resultados antes de los conteos distritales del INE. Incluso preguntarle, ¿están bien los números? ¿Si tiene mayorías calificadas el movimiento de transformación? Porque incluso hay también quienes aseguran que no se pueden alcanzar esos números porque hay un tope para evitar la sobrerepresentación. ¿Sí se apunta a eso? Sí, mire, son dos cosas. Una, que debemos de acostumbrarnos a garantizar el derecho a la información, que no se garantizaba en México. Los aparatos mediáticos que obedecían y obedecen a intereses económicos, políticos, administraban la información y daban a conocer solo lo que les convenía. Eso lo sabe muy bien la gente. Si uno ha podido recoger los sentimientos del pueblo, ¿qué es lo que les hace falta a los de arriba del bloque conservador? Escuchar más al pueblo, recoger los sentimientos de la gente. Porque pueden tener muchísimo dinero y tener acceso a New York Times, a Wall Street Journal, y asesores. Pero estoy seguro que ellos saben a lo que me refiero, que se sorprendieron con los resultados. Que no estaban esperando eso. ¿Y por qué no? Ya lo dije. Porque tienen mala información. Sobre todo, información sobre lo público, sobre la gente. Viven en otro mundo. Es una burbuja. Pero si fuesen a acompañarme a una gira, a cualquier lugar, me hubiesen acompañado una semana antes que fui a Veracruz, al puerto, no sé. Sí, y fuimos también cuando se conmemoró, se recordó lo de la invasión estadounidense. Creo que en abril. Y en la calle, la gente contenta, apoyando. En Acapulco, solo no conociendo al pueblo. Bueno, ¿cómo? Un huracán. ¿Cómo va a ser que en Acapulco voten por la transformación? Pues no conocen al pueblo. No conocen al pueblo. Es que se les olvidó que hemos invertido
porque no es un gasto, es una inversión. Alrededor de 30,000 millones de pesos en el plan de recuperación, de mejoramiento de Acapulco. Desde octubre hasta ahora, que incluso voy a ir a un último informe. Imagínense lo que es entregar en 3, 4 meses 250,000 paquetes de electrodomésticos para 250,000 familias. Pues no hay esa cantidad de estufas ni de refrigeradores en México. Pero la gente que está bien informada sabe que fui a el encuentro Asia-Pacífico a San Francisco y sí me interesaba mucho participar en el encuentro, pero lo que más me interesaba era hablar con el presidente de China para que nos vendieran los electrodomésticos de Acapulco y hablar con el primer ministro de Corea. Ya eso fui, y cuando se tuvo la reunión, porque también a México lo distinguen mucho, este fue un encuentro de muchos países, pero solo el presidente de China y el presidente de Estados Unidos fueron 2 o 3 reuniones bilaterales. Y nosotros tuvimos una reunión aparte, una bilateral con el presidente de Estados Unidos, una bilateral con el primer ministro de Canadá y una bilateral con el presidente de China. Y el tema era eso. Y entonces ahora dicen, estoy poniendo un ejemplo, más lo que hicieron las Fuerzas Armadas, lo que hicieron los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, que en una semana, en 10 días, restablecieron el servicio eléctrico. No, claro, sin el apoyo de la Corte, pero no solo el apoyo de la Corte, empiezan, ¿no? Pero quitaron, ¿cómo se llamaba ese barril sin fondo? Donde se robaban el dinero, el Fonden. ¿Cuándo? ¿Sí? Habían ejercido solo para atender un siniestro, una tragedia así, 30,000 millones en el Fonden. Nunca. Entonces es un desconocimiento completo, ¿sí?, de la realidad, una falta de respeto al pueblo. Pues la señora de ayer, ya no quisiera yo seguirlo repitiendo, pero ayuda mucho a entender el clasismo, el racismo que prevalecía. Es decir, me da mucha tristeza porque les quitamos las cadenas, ¿sí?, y se las volvieron a poner. No lo digo. No lo digo. Pero
Nada más para cerrar el tema, entonces, presidente, entonces no ha visto a la ganadora, la virtual ganadora. He estado hablando con ella. Sí. En otro asunto, presidente, seguramente hoy le informaron en el Gabinete de Seguridad. Anoche hubo un operativo del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, incluso guardias nacionales iban armados, para desalojar un campamento en la Colonia Juárez, en Plaza Bernardo Bruno, de personas migrantes, alrededor de 300 personas. ¿Se están endureciendo las políticas migratorias de México o por qué se dio este desalojo? Y hasta estos momentos no se sabe a dónde fueron enviados estas personas que fueron subidas de los camiones. ¿Tiene reportes de algo? Sí, salió hoy en el informe, pero no tenemos más. Fue para regularizar su situación, entonces están haciendo los trámites. En el transcurso de la mañana. Porque informamos. Personalmente yo escuché que les decían que les iban a dar la residencia, pero los migrantes denunciaban que les han venido diciendo eso en todo el camino. Ellos temían que los regresaran al sur, sobre todo porque muchos estaban esperando su trámite a Telacomar. No hay deportación. No, que se les regresara a Tapachula o dentro de México, pero al sur de nuestro país. No tenemos. Porque ellos estaban en México, en Ciudad de México, por dos razones, por muchos de ellos. Unos porque estaban haciendo el trámite de asilo ante la Comar y otros porque estaban esperando el trámite del CBP-1, que por la tecnología de Estados Unidos solo funciona de Ciudad de México hacia el norte. Entonces, justamente llevarlos al sur sería contraproducente para ellos, ¿no? Hoy informamos más. Hoy informamos más. Ok, presidente. Entonces, y también después de medianoche llegó el comisionado Garduño y felicitó a su equipo por el operativo e incluso un poco ironizó con la política de la Ciudad de México que se dice santuario de la migración, como que ironizó delante de su equipo alguna posición. ¿Quién? El comisionado Francisco Garduño. No estoy enterado de eso. ¿Y sabe cómo va su proceso por lo de Ciudad Juárez? No, tampoco, no. Y espero que vaya bien, eso sí. Entonces hoy nos pueden informar sobre la situación. Sí, pero hoy... Para saber sobre todo dónde están y qué se va a hacer con estas personas, ¿no? Sí. Algo y el Estado de México. Ya está. Morelos, Hidalgo, Estado de México, oficinas de migración. Ahí está. De las tarjetas por los humanitarios. Pero si nos esperamos 1 hora o 2 horas, se les da que den a conocer con un comunicado, un boletín. Entonces no se endurecen las políticas migratorias, presidente, en México, después sobre todo de la llamada con el presidente Biden y las medidas de Estados Unidos. No, a ustedes en la jornada, que son excepcionales, o sea, no quiero generalizar, pero a veces quisieran mandar el mensaje, ¿no?, de que somos iguales, de que no hubo cambio. Nosotros no desaparecemos, nosotros no violamos derechos humanos, nosotros no torturamos, nosotros no reprimimos, no ordenamos masacre, no como un director adjunto de la jornada me dijo en una ocasión de que por qué los vuelos rasantes en Chiapas. ¿Cuáles? Porque se quedó anclado en la época del movimiento zapatista, que seguramente habían esos vuelos rasantes. Hace 2 días, una rayuela de la jornada, porque si aquí, primero, se cuestiona al presidente, ¿no? Como nunca. No es que yo me quiera tirar al suelo, ni me voy a poner a llorar. Ya les he dicho muchas veces
que llevo años luchando y que sé que cuando se lucha por una causa justa hay que estar dispuesto a pagar una cuota de humillación. Entonces, se cuestiona al presidente, el presidente pues también, ¿no? Contesta, responde, hace uso de su derecho de réplica. Aquí vemos cómo se comporta la prensa, la radio, la televisión, que está al servicio de la oligarquía o de la llamada clase política. Pero también, bueno, proceso que antes era un faro de la verdad y se volvió, ¿no?, algo muy parecido a la alarma por su sensacionalismo. Y nos da mucha pena. Pero fíjese, aquí aprovecho para hacer un reconocimiento. No le va a ir bien, pero ¿quién les manda? Hay una revista, o sea, Proceso se fue eclipsando, ¿no? Y hay una revista nueva que la recomiendo, Contralínea, que es la que hace los reportajes más fundados, que ya no se hacen en el país. Es la única revista. Y un día les voy a dar a conocer todos los reportajes, investigaciones. Por ejemplo, fueron los que hicieron la investigación sobre los excesos de los consejeros del INAI, que tenían su tarjeta American Express para ir a los... No sé, a los bares. Pero eso, en Proceso, ya no hay nada. Nada, se acabó. Y pero la jornada hace 2 días. No. La rayuela. Si alguien apuntó la placa del trailer que pasó encima de la posible. No, que por qué. ¿Quién fue el que le aconsejó a la señora Xochitl que reconociera el triunfo? Increíble. A ver, pero ponlo. Increíble. Ni en Reforma. Estamos aprovechando para ¿quién en la oposición fue él o la inteligente que los convenció de reconocer su derrota? A lo mejor lo estoy leyendo mal. El estratega del que está
Sí, el sentido, hay que verlo. Pero yo lo que encontré en esto es, pues, no debieron convencerla de que aceptara su derrota. Sí, porque ¿quién en la oposición fue él o la inteligente que los convenció? ¿Mande? Fue simplemente por nada de Chabacano reconocer la derrota cuando tenían mucho campo para poder tal vez defenderte. Sí, pero entonces sí es en el sentido que yo lo estoy leyendo. Ojalá y se aclare, porque yo lo que entendí es, bueno, entonces, no reconocer. Yo recuerdo que cuando yo triunfo, me habla el presidente Peña, me habla a mí, me habla Ricardo Anaya. No, pero es que tú estás pensando como yo. A lo mejor no es ese el sentido y se equivocaron. Porque yo sí diría, qué inteligente el que hizo esa recomendación. ¿Cómo? Por el sentido de que él o la inteligente es Como burla, ¿no? ¿Cómo? Sí. Eso es, claro que hay libertad absoluta, pero a lo que voy es, ¿cómo es eso? ¿De dónde sale? Y vaya que estamos hablando del mejor periódico de México, pero con mucho, históricamente, porque el Proceso fue muy buena revista, sobre todo en el cuestionamiento al poder. Muy buena revista en cuanto al cuestionamiento al poder, pero no en la defensa del pueblo, y menos del pueblo raso. La Jornada siempre ha estado defendiendo los movimientos sociales, al pueblo, abajo, y enfrentando también al poder, pero no igual que como lo hacía Proceso en su mejor momento. Pero bueno, ¿Sí nos podrían decir entonces cuántas personas son y a dónde fueron conducidas, presidente? en una hora, más o menos, 2 horas. Y nada más para cerrar el tema migratorio, en este asunto de las posibles deportaciones de Estados Unidos, ¿México podría colaborar, no sé, con aviones para que fuesen enviados a sus países de origen? Sí, por ejemplo, lo estamos haciendo, sí. Y para cerrar, presidente, ayer se conmemoraron 15 años de la tragedia en la guardería ABC, el incendio. Los padres llevan 15 años luchando por justicia. ¿Dónde están los responsables, presidente? ¿Por qué sigue impune ese caso? ¿Qué ha pasado? Pues aquí está, soy, y él puede informar porque hemos avanzado mucho, mucho. Pero sería conveniente que informaras. ¿Y por qué la expresión de estos padres que tienen todo su derecho, ¿no?, de protestar? Pero que explique qué hicimos nosotros, o sea, en qué se ha ayudado, cómo está la cuestión legal, todo. Claro que sí, presidente, con mucho gusto.
En esta administración, recordarán, desde cuando se cumplieron 10 años de esta tragedia del incendio de la guardería ABC en Sonora, el presidente López Obrador tuvo varias reuniones con los diferentes grupos de padres y después de eso nos hemos seguido reuniendo. Se han ampliado las medidas económicas y los servicios que se le otorgan a las víctimas, que eran también parte de las exigencias y de los reclamos. 42 víctimas directas que reciben desde 2016 todas las medidas autorizadas por el decreto presidencial de 2010 que continuaron, pero además las demás víctimas directas con exposición al humo y gases tóxicos las comenzaron a recibir estas medidas a partir del 2019 de forma homologada. Eso es una parte importante, se homologaron porque la tragedia para alguien que perdió un hijo, para alguien que quedó con lesiones permanentes es la misma y históricamente se habían hecho cálculos de las pensiones vitalicias dependiendo del salario de la madre en el momento del incendio. Desde 2019 se homologó a partir de la reunión con el presidente López Obrador y en el decreto que se publicó en marzo del 2020 y en los acuerdos dictados en 2019 y 2020 en el Consejo Técnico del IMSS se actualizaron y también se ampliaron las medidas autorizadas, siempre con un enfoque de protección de derechos humanos, de acuerdo con la Ley General de Víctimas, a cada uno de los grupos afectados, que son los siguientes: de las víctimas directas, la medida equivalente a la pensión garantizada para los niños y niñas lesionados de forma permanente en caso de cumplir los 18 años de edad, es decir, también se empezó a ver que los menores, sobre todo con lesiones permanentes, pues iban a cumplir una mayoría de edad y también se incorporaron a estas medidas y que se determine que no se encuentran en condiciones de trabajar toda vez que son incapacitantes muchas veces sus lesiones. También el importe de los auxiliares de diagnóstico que sean necesarios para verificar su salud, la atención psicológica y psiquiátrica institucional, la atención vitalicia médica, el importe de las erogaciones que sean necesarios para la debida atención médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, psicológica y de rehabilitación proporcionada en unidades que no son del Seguro Social. También el importe de traslados cuando son referidos para su atención a otros centros médicos en el país o en los Estados Unidos. Hay muchos que han llevado procesos que además son siempre muy dolorosos en el Hospital Shriners en Estados Unidos. La beca para la educación para los niveles de primaria y hasta educación superior, el pago de consumo de energía eléctrica a que se generen en el domicilio y también para las víctimas indirectas, la medida mensual vitalicia a todas las madres de niñas y niños que resultaron lesionados de forma permanente y de aquellos que tuvieron inhalación de humo o de gases tóxicos. La medida equivalente a la pensión garantizada para las madres y padres de niños y niñas lesionados de forma permanente y aquellos que inhalaron humo o tóxicos, siempre y cuando no cuenten con una pensión de invalidez que hubiera sido dictaminada por el IMSS, y la atención médica vitalicia a través del Seguro de Salud para la Familia, para ellos, sus hijos y ascendientes, en el caso de víctimas indirectas, además de atención psicológica, psiquiátrica institucional. Algo importante que se debe mencionar, como lo ha dicho el señor presidente, ha habido una serie de manifestaciones, sobre todo de personas afectadas y de su representante legal, en el caso por casos de inhalación de humo, el grupo de madres y padres con lesiones pulmonares y con exposición al humo y tóxicos, que tienen una petición principal, que es el reconocimiento inmediato para que se les sea autorizado el pago retroactivo de las medidas y ayudas extraordinarias que se establecieron desde 2009. En el año 2023, estas personas interpusieron 35 juicios de nulidad radicados en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que están en proceso y que estamos atentos a lo que determinen estas instancias. Insisto, es para este grupo particular de personas y niñas, niños y también adultos que tuvieron afectaciones por inhalación. Y también